Jóvenes, ¿cómo están? Buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días. Vamos Buenos días. vamos con la lista rapidito. Alcíbar. Presente. Alcíbar Sergio. Antepara. Presente. Arteaga. Presente. Beltrán. Presente. Benítez. Presente. Calle. Buenos días, presente. Campo Verde. Presente. Campuzano. Presente. Carvajal. Presente. Ceballos. Ceballos. Figueroa. Fuentes. Presente, buenos días. Ganchoso. Presente. A ver, se me pasó creo. Figueroa. Ceballos. García. Presente. Gómez. Presente, Gómez. Gómez Jeremy. León. Presente. León Cristian. Perdón, Cristina. Presente. Lucín Alfredo. Presente. Mantuano. Mantuano. Matamoros. Presente. Méndez. Presente. Meneses. Presente. Mideros. Presente. Montalbán. Presente. Muñiz. Presente. Navarrete. Lisa Navarrete me comunicó que no se podía conectar porque su internet iba a estar en Me mantenimiento. notificó por WhatsApp. Nivela. Gracias, secretario. Nivela. Parra. Presente. Parra. Presente. Pasuña. Presente, ingeniero. Peralta. Buenos días, presente. Pérez. Presente. Pérez Allison. Pérez Allison. Pesantes. Presente. Quiñones. Buenos días, presente. Ramón. Presente. Román. Profesor Pérez Tavares, presente. Presente. Tamayo. Presente, profe. Humalá. Presente, buenos días. Vázquez. Presente. Buenos días. Vera. Presente. Villamar. Presente. Zambrano. Presente. Zambrano Yair. Presente. ¿Quién no fue nombrado? Bien, vamos a comenzar. Por favor, envíen los grupos, las diapositivas al WhatsApp. Bien, vamos a comenzar. Secretaria, ¿qué grupo falta exponer? Falta el grupo 3, el grupo 9 creo,
Bien, vamos con el grupo 3 primero. 3 al frente para que compartan. Antepara Segura, Camposano Borja, Gómez Mejía, Quiñones Ortega, Villamar Villa. Compartan, niñas, niños. Prendan las cámaras todos, por favor, que los estoy viendo pura foto. Los primeros días prenden la cámara, ya después viva la fiesta. Bien, compartan, listo, comiencen. No se olviden poner el WhatsApp, la diapositiva. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. El grupo número 3 va a hablar sobre la generación del derecho. Generación del derecho, contexto histórico de su surgimiento. La división de los derechos humanos en 3 generaciones fue inicialmente propuesta en 1979. La siguiente compañera. Sí, compañera, es usted le toca. Primera generación. La primera generación incluye los derechos civiles y políticos. Estos derechos fueron los primeros a ser reconocidos legalmente a finales del siglo XVIII, en la independencia de Estados Unidos y la Revolución de Francia. Los derechos civiles más importantes son el derecho a la vida, el derecho a la libertad ideológica y religiosa, el derecho a la libre expresión o el derecho a la propiedad. Algunos derechos políticos fundamentales son el derecho al voto, el derecho a la huelga, el derecho a asociarse libremente y a formar parte de un partido político. Segunda generación. La segunda generación recoge los derechos económicos, sociales y culturales. Estos derechos fueron incorporados poco a poco en la legislación a finales del siglo XIX y durante el siglo XX. Su función consiste en promover la acción del Estado para garantizar el acceso de todo a unas condiciones de vida adecuadas. Algunos derechos de la segunda generación son el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a una vivienda digna, etc. Tercera generación. La tercera generación de derechos ha sido incorporarse a las leyes a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Su función es la de promover unas relaciones pacíficas y constructivas que nos permitan afrontar los nuevos retos a los que se enfrenta la humanidad. Entre los derechos de la tercera generación podemos destacar los siguientes: el derecho a la paz, el derecho al desarrollo y el derecho a un medio ambiente limpio que todos podamos disfrutar. Gracias. Yo les voy a hablar sobre el derecho y la relación entre divisiones sociales y poder político. Derechos, ¿qué son? Son un conjunto de reglamentos que regulan en la conducta humana dentro de una sociedad con objetivo de alcanzar el bien común. La igualdad del ser humano es aquella a ser reconocida como iguales ante la ley y el disfrutar de todos los demás derechos otorgados de manera incondicional, es decir, sin discriminación. Libertad es la facultad o capacidad del ser humano de actuar según sus valores, criterios, razón y voluntad. Dignidad humana. La dignidad humana es el derecho que tiene cada ser humano de ser resaltado y valorado como el individuo y social como una característica y condiciones particulares por solo ser persona. A continuación, mi compañero.
Bueno, a mí me toca hablar sobre los individuos, sociedad y poder político. La relación, el ser humano individuo es un ser social, es decir, necesita relacionarse con su entorno. En este caso, la sociedad es un conjunto de individuos que buscan un bien común. En esta, los poderes políticos cumplen un papel fundamental. Desplazados, refugiados y disidentes políticos. Los desplazados, derechos y grupos desplazados, refugiados y disidentes políticos. Refugiados, existen relaciones de poder entre los grupos de la sociedad que han determinado que unos se ubiquen sobre otros, principalmente en el factor económico. El desplazamiento es un proceso de movilidad humana que se da porque los espacios donde las personas se desenvuelven se convierten en invivibles, lo que hace que otros busquen otro espacio donde garantizar su vida. A continuación, mi compañero. Yo continuaré con el tema de la compañera. Sería, los refugiados cruzan las fronteras porque temen por su vida al interior del país, y ya que a su criterio no les brinda la protección necesaria ante la existencia de amenazas de su integridad, y buscan esta protección en países vecinos. Todos los seres humanos poseemos de las mismas necesidades y los mismos derechos. Sin embargo, este principio no se ha podido aplicarse a lo largo de la historia, porque existen relaciones de poder entre grupos de la sociedad que han determinado que unos grupos humanos se ubiquen sobre otros, y a través de diversos factores y diferencias, como las situaciones económicas, social, cultural, política, ideologías religiosas o condiciones migratorias. Estos serían los factores que han creado el sistema de los privilegios en algunos y se excluyen a otros. Muchas gracias. Bien, vamos con el grupo 9. 9 me dijo secretaria, ¿no? Sí, también el grupo 5 tampoco es puesto. Bueno, vamos entonces con el grupo 9 y después el grupo 5. Okay. Beltrán Gómez, Campo Verde Álava, Ceballos Barzola, Peralta Reyes. Buenos días, profesor, compañeros. Nosotros somos el grupo 9 y vamos a hablar sobre las generaciones de derechos, contexto histórico de su generación, derechos, relaciones entre individuos, sociedad y poder político. Generaciones de derechos, contexto histórico de su surgimiento. En el año de 1776, los fundadores de Norteamérica escribieron en la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos que los hombres nacen libres e iguales en dignidad y en derecho. Esta declaración estuvo impregnada de pragmatismo. Fueron concebidos para ser invocados ante los tribunales para los ciudadanos lesionados en sus derechos de Virginia y Massachusetts. En cambio, la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano de París en 1789 tuvo su particular trascendencia para el mundo entero,
pues era una declaración para todos los hombres y ciudadanos del mundo. Buenos días, yo les voy a hablar sobre los derechos de primera generación. Las colonias inglesas de América del Norte, la Declaración de su Independencia, la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, concibieron en su conjunto los denominados derechos de la primera generación. Siempre derechos del hombre con toda la carga histórica y temporal. Estos derechos del hombre que también se rotularon como derechos individuales y formaron parte del catálogo de derechos civiles, entre los que se destacan el derecho a profesar el culto, el de libertad personal, el de la igualdad, el de locomoción, el de expresarse libremente, el de comerciar, el de la propiedad, al trabajo y a peticionar, entre otros. A esta generación de derechos se insertan los derechos políticos, como el derecho al sufragio restringido al comienzo, pero con aperturas posteriores que dieron lugar al sufragio universal y al voto femenino. Derecho de la segunda generación. En virtud del transcurso del tiempo hubo la necesidad de realizar estos derechos y crear otros. Esta tendencia tomó fuerza en nuestra América Latina con la Constitución de México en 1917, seguida de la Alemania de Weimar en 1919. Este proceso tuvo como antecedente el mejoramiento de las condiciones de vida, especialmente en los campos de lo social, económico y cultural. Es así como surgen los derechos del hombre. Tenían que cumplirse una función social sin dejar de ser individuales. Había que ejercerlos con un sentido social, con una función social. Es así que el derecho a la propiedad deberá acomodarse a las exigencias sociales del bien social. A los partidos políticos se les agregará los sindicatos en empuja con los empresarios y patronos. Los enunciados de los derechos sociales y económicos serán más un extenso, dando un lugar a lo que denominamos un salario justo, el derecho al salario diario, el derecho al descanso diario y semanal, derecho a las vacaciones, derecho a una vida digna, la seguridad social, el derecho a la huelga y a otros. Sí, ¿a quién le toca? Grupo 9. Si alguien no vino, que lo reemplace un compañero. Derecho de la tercera generación. Las necesidades y exigencias del ser humano van intensificándose y consecuentemente van creciendo, demandando con ellos una mayor y mejoramiento de calidad del bien y servicio a tono con la modernidad. Esto se basa a los derechos de la tercera generación, comprende todos aquellos derechos de carácter colectivo y difusos que han venido siendo reconocidos particularmente a partir de la aprobación de la Carta de las Naciones Unidas en 1948. Y tiene que ver con el desarrollo de la calidad de vida, con la paz y con la preservación del medio ambiente y los recursos naturales del patrimonio cultural, con el consumismo. La nueva generación. Sin duda, esta corriente generacional de derechos seguirá en su proceso de evolución. En el horizonte ya se avisoran modernas corrientes de novedosos derechos, estas veces relacionadas con las nuevas tecnologías.
especialmente en el campo de la informática y la preservación del medio ambiente. Se acerca entonces la cuarta generación de los derechos. Antonio Enrique Pérez Luño afirma al respecto que existe efectivamente un proceso de expansión de los derechos humanos, aunque no se trate, por cierto, de un proceso meramente cronológico y lineal, y que, por lo tanto, la aparición de nuevas tecnologías de derechos no implica la sustitución global de un catálogo de derechos. Derechos, relaciones entre individuos, sociedad y poder político. Individuos y sociedad. Desde que los hombres reflexionan sobre la política, han oscilado entre dos interpretaciones diametralmente opuestas. Para unos, la política es esencialmente una lucha, una contienda que permite asegurar a los individuos y a los grupos que detentan el poder de su dominación sobre la sociedad, al mismo tiempo que la adquisición de las ventajas que se desprenden de ello. Para otros, la política es un esfuerzo para hacer reinar el orden y la justicia, siendo la misión del poder asegurar el interés general y el bien común. Para los primeros, la política sirve para mantener los privilegios de una minoría sobre la mayoría. Para los segundos, es un medio de realizar la integración de todos los individuos en la comunidad y de crear la ciudad perfecta, de la que hablaba Aristóteles. El ser humano o individuo es un ser social, es decir, necesita relacionarse con su entorno. En este caso, la sociedad, este es un conjunto de individuos que buscan un bien común, y en esta los poderes políticos cumplen un papel fundamental. Poder político. La política intenta hacer extensivo el ideal de buena vida, que presenta la ética a toda la sociedad. Gracias a este ideal, los individuos que forman la comunidad pueden llegar a ser felices. Sin embargo, ambas ramas de la filosofía se encuentran con un problema. El problema radica en que en todas las sociedades las personas tienen intereses individuales. En el fondo, cada individuo persigue su propia felicidad. En el mundo real, no todos pueden alcanzar el ideal de buena vida, que defiende la ética. Así pues, a diferencia de la ética, la política debe conformarse con crear leyes e imponer orden. Si cada uno busca lo que es útil o placentero para sí, la ley es imprescindible para imponer la paz con la que sueña la ética. Por su parte, la paz solo se alcanza si disminuyen las exigencias personales y se renuncia a un nivel de vida muy alto en beneficio de aquellos miembros de la sociedad menos favorecidos. Gracias. Grupo 5, Alcibar Suárez, Pazuña Inca, Pérez Choe y Pérez Tavares. Listo, grupo 5, vamos. ¿Sí se ve la pantalla? Sí. Bueno, nosotros somos el grupo número 5, que está conformado por Sergio Alcibar, Pérez Allison, Pérez John, Pazuña Víctor, Fabricio. Y le vamos a hablar sobre las generaciones de derechos, su contexto histórico de su surgimiento, derechos y la relación entre individuos, sociedad y el poder político. A continuación, compañero.
Bueno, mi tema es introducción de los derechos humanos. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos seres humanos, sin distinto alguna nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o color, religión y lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos, humanos sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelaciones, interdependientes e individuales. Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la ley y garantizados por ella, a través de los tratados, el derecho internacional consuetudinario, los principios generales y otros fuentes del derecho internacional. El derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que tienen los derechos de tomar medidas en determinadas situaciones o de abstenerse de actuar de determinada forma en otras a fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o grupos. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva, compañero. Aguántate un ratito que mi lacto se quedó. Derechos humanos de la primera generación, civiles y políticos. Se refieren a los primeros derechos que fueron consagrados en los ordenamientos jurídicos internos e internacionales. Estos derechos surgieron como respuesta a los reclamos que motivaban los principales movimientos revolucionarios a finales del siglo XVII. En Occidente estas exigencias fueron consagradas como auténticos derechos y como tales difundidos internacionalmente. Los derechos civiles y políticos están destinados a la protección del ser humano individualmente contra cualquier agresión de algún órgano público. Se caracterizan porque imponen al Estado el deber de abstenerse de interferir en el ejercicio y pleno goce de Estado de Derecho por parte del ser humano. Siguiente diapositiva. Derecho de primera generación o derecho civil y político. Todo derecho tiene derechos y libertades fundamentales sin distinción de raza, sexo, color, idioma, posición social o económica. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad jurídica. Nadie estará sometido a la esclavitud o servidumbre. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni se le pondrá ocasionar daño físico o moral. Nadie puede ser molestado en vida privada, familiar, domicilio, correspondencia, ni sufrir ataques de situación. Toda la persona tiene derecho a circular libremente y a elegir. En caso de presión política, toda persona tiene derecho a buscar asilo y ya disfrute de él en cualquier país. Los hombres y mujeres tienen derecho a casarse y decidir el número de hijos que desean. Todo individuo tiene derecho a libertad de pensamiento y de religión. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión de ideas. Toda persona tiene derecho a libertad de reunión y asociación pacífica. A continuación, mi compañero. Bueno, yo les voy a hablar sobre los derechos de la segunda y tercera generación. A ver, derechos de la segunda generación. Los derechos de la segunda generación o derechos económicos, sociales y culturales tienen como objetivo fundamental garantizar el bienestar económico, el acceso al trabajo, la educación y a la cultura, de tal forma que asegure el desarrollo de los seres humanos y de los pueblos. Su reconocimiento en la historia de los derechos humanos fue posterior a la de los derechos civiles y políticos. De allí que también sean denominados los derechos de la segunda generación. Los derechos humanos de la segunda generación están relacionados con la equidad, la igualdad y comenzaron a ser reconocidos por los estados nacionales y los gobiernos de distintas ideologías después de la Segunda Guerra Mundial. Son fundamentalmente sociales, económicos y culturales en su naturaleza. Aseguran a los diferentes miembros y a la ciudadanía igualdad de condiciones y de tratado. La vigencia de estos derechos se encuentra condicionada a las posibilidades reales de cada país. De allí que la capacidad para lograr la realización de los mismos varía de país a país.
Bueno, aquí les voy a hablar sobre, bueno, les voy a decir algunos derechos de la segunda generación. Toda persona tiene derecho a la seguridad social y a obtener la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales. Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias. Toda persona tiene derecho a formar sindicatos para la defensa de sus intereses. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure a ella y a su familia la salud, la alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Toda persona tiene derecho a la salud física y mental. Durante la maternidad y la infancia, toda persona tiene derecho a cuidados y asistencias especiales. Toda persona tiene derecho a la educación en sus diversas modalidades, a la educación primaria y a la secundaria, y es obligatoria y gratuita. Derechos de tercera generación. Los derechos de tercera generación, también conocidos como derechos de solidaridad o los derechos del pueblo, contemplan cuestiones de carácter supranacional, como el derecho a la paz o a un medio ambiente sano. El contenido de estos derechos no está totalmente determinado. Los derechos de los pueblos se encuentran en proceso de definición y están consagrados en diversas disposiciones de algunas convenciones internacionales. La aparición de esta nueva generación de derechos no ha sido pacífica. Su nacimiento ha provocado sentimientos encontrados dentro de la doctrina jurídica. Si bien la mayoría de los analistas han considerado los nuevos derechos como una buena oportunidad de continuar avanzando en la defensa de la dignidad humana, otros analistas lo han visto como un artificio de efectos claramente perniciosos. Entre los motivos para ello se destacan un peligro para los derechos existentes, una falta de homogeneidad absoluta y una carencia completa de una base jurídica imprescindible. Los derechos de tercera generación son derechos a la autodeterminación, derechos a la independencia económica y política, derecho a la identidad nacional y cultural, derecho a la paz, derecho a la coexistencia pacífica, derecho al entendimiento y confianza, a la cooperación internacional y regional, la justicia internacional, uso de los avances de la ciencia y la tecnología, la solución de problemas alimenticios, demográficos, educativos y ecológicos, el medio ambiente, patrimonio común de la humanidad y el desarrollo que permita una vida digna. A continuación, mi compañero. Buenos días, compañeros. Yo voy a hablar sobre los derechos y la relación entre individuo y sociedad. Todos los seres humanos, siguiente diapositiva. Todos los seres humanos poseemos las mismas necesidades y los mismos derechos. Sin embargo, este principio no siempre ha podido aplicarse a lo largo de la historia, porque existen relaciones de poder entre grupos de la sociedad que han determinado que unos grupos humanos se ubiquen sobre otros. A través de diversos factores se diferenciaron esta situación económica, social, cultural, política, ideológica, religiosa, condición migratoria, entre otros factores, que han creado sistemas de privilegios para unos y exclusión para otros. Siguiente diapositiva. La relación entre el derecho y el individuo. El derecho internacional presenta ambigüedades para reconocer al individuo como sujeto que hace parte de dicho derecho. Se discute que si el derecho internacional establece derechos y obligaciones para las personas privadas, naturales y jurídicas, dicho derecho reconoce implícitamente al individuo como parte de los sujetos que lo conforman. Es decir, que cuando hablamos de los individuos como sujetos de derecho internacional, queremos hablar sobre individuos capaces de tener derechos y deberes en virtud del derecho internacional. El derecho es como un orden regulador de la conducta o del comportamiento del individuo, además de las relaciones sociales de este. Siguiente diapositiva. La relación entre el derecho y la sociedad es la siguiente. Mediante la aparición del derecho a la sociedad, se da ante la necesidad de regular y del accionar de quienes la conforman. El derecho es una norma que regula las relaciones, tanto las normas jurídicas, religiosas, morales y de trato social. Son creadas por los individuos, por lo tanto existe una relación directa entre el derecho y la sociedad que la conforman. Asimismo, si la vida social y la relación entre seres con las mismas organizaciones sociales que representan al Estado son escenarios donde se generan conflictos, bien sea por la complejidad del hombre debido a su espiritualidad
Su sensibilidad, emotividad, racionalidad, conciencia, instintos, sociabilidad, hacen que surjan situaciones de desencuentros por la interacción de manifestaciones o voluntades contrarias. Y es así el derecho que se hace presente con la finalidad de regular las relaciones sociales de diferentes índoles, entendiendo que el derecho es la expresión de un orden social determinado, el cual se legitima a través de un orden jurídico. Quiere decir que se mantiene una relación ambigua entre la sociedad y el derecho. Muchas gracias. Ingeniero, falta un compañero, no ingresó, nos dijo que no puede ingresar. Le leemos su parte. Claro, por supuesto. Si alguien faltó, reemplácelo y léale su parte. Siguiente. Sí está, profe. Sí está, ya la hago. La relación entre el derecho y el poder político. Si se considera que el poder político determina la eficacia del derecho al aplicarlo y el derecho legitima al poder político al regularlo, resulta evidente que la existencia de una conjunción entre política y derecho que se basa en la reciprocidad. En nuestras sociedades, el derecho remite siempre a la política y a la política al derecho. Y esto es así que son todos los planos en los que se organizan tales experiencias. Muchas gracias. Grupo 8, Ganchoso, Mideros, Vázquez y Vera. Grupo 8 al frente. Listo, comiencen. Primera diapositiva. Buenos días con todos. Nosotros somos el grupo 8 y vamos a hablar sobre las generaciones de derecho, contexto histórico de su surgimiento, derecho y relación entre individuos, sociedad y poder político. Empezamos. Generaciones de derecho, el contexto histórico de su surgimiento. La división de los derechos humanos en 3 generaciones fue inicialmente propuesta en 1979 por el jurista checo Karel Vazák en el Instituto Internacional de Derechos Humanos en Estrasburgo, Francia. El término fue utilizado desde al menos noviembre de 1977. Las teorías de Vazák tenían sus raíces sobre todo en la legislación europea, ya que reflejaban principalmente los valores europeos. La primera generación. Los derechos humanos de la primera generación tratan esencialmente de la libertad y la participación en la vida política. Son fundamentalmente civiles y políticos y sirven para proteger al individuo de los excesos del Estado. Los derechos de primera generación incluyen la libertad de expresión, el derecho a un juicio justo, la libertad de circulación, la libertad de religión y el sufragio. Estos derechos fueron propuestos por primera vez en la Carta de Derechos de los Estados Unidos y en Francia por la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en el siglo XVIII y fueron consagrados por primera vez a nivel global por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.
dándole lugar en el derecho internacional en los artículos 3 al 21 de la Declaración Universal y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Fueron reconocidos fundamentalmente con la Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Muchas gracias. Bueno, la segunda generación, básicamente, estos derechos humanos están relacionados con la equidad y la seguridad y comenzaron a ser reconocidos en los estados nacionales y gobiernos de distintas ideologías después de lo sucedido de la Segunda Guerra Mundial. Son fundamentales, son fundamentales sociales y económicos y culturales en su naturaleza. Aseguran a los diferentes miembros de la ciudadanía igualdad de condiciones y de trato. Incluyen el derecho a ser empleados, más específicamente los derechos relacionados con la protección del trabajo, ya que años atrás, lamentablemente, eso no se respetaba y los salarios y los trabajos básicamente eran inhumanos. Bueno, los derechos a la vivienda y a la educación y salud, así como la seguridad social y las prestaciones por desempleo. Al igual que los derechos de la primera generación, también fueron incluidos en la Declaración Universal de los Derechos en los artículos 22 al 27. Además, incorporados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En Estados Unidos, el presidente Franklin Franklin propuso una segunda Carta de Derechos que abarcaba gran parte de este tipo de derechos en su discurso del Estado de Unión el 11 de enero de 1944. Y básicamente la siguiente tabla recoge los derechos humanos plasmados en cada artículo del Pacto Internacional de Derecho Económico, Social y Culturales. A continuación, mi compañero. Tercera generación. Por su parte, la tercera generación de derechos, surgida en el siglo XX, se vincula con la solidaridad. Los unifica su incidencia en la vida de todos, a escala universal, por lo que precisan para su realización una serie de esfuerzos y cooperación en un nivel planetario. Normalmente se incluyen en ellas derechos de heterogéneos, como el derecho a la paz, a la calidad de la vida o a las garantías frente a la manipulación genética, aunque diferentes juristas asocian estos derechos a otras generaciones. Por ejemplo, mientras que para la protección contra la manipulación genética sería un derecho de cuarta generación, para Cristian Camilo García es una manifestación ante nuevas amenazas de derechos de primera generación como el derecho a la vida, a la libertad y a la integridad física y cultural. Este grupo fue promovido a partir de los 80 para incentivar el proceso social y elevar el nivel de vida de todos los pueblos. Entre otros destacan relacionados con el uso de los avances de la ciencia y tecnología, la solución de los problemas alimenticios, demográficos, educativos y ecológicos, el ambiente, el derecho del consumidor, el derecho que permita una vida digna y el libre desarrollo de la personalidad. Cuarta generación.
Ampliando el esquema propuesto por Basal, después de analizar lo sucedido en los últimos años, varios autores como David Ballestín Pérez, Frank Maxer, Antonio Pérez Luño, Augusto Mario Morelo, Roberto Gilman, Javier Bustamante Donas y Juan Carlos Riofrío Martínez Villalba afirman que está surgiendo una cuarta generación de derechos humanos. Sin embargo, el contenido de la misma no es claro, y estos autores no presentan una propuesta única. Normalmente toman algunos derechos de la tercera generación y los incluyen en la cuarta, como el derecho al medio ambiente o aspectos relacionados con la bioética. Javier Bustamante afirma que la cuarta generación viene dada por los relacionados con la bioética. Afirma que la cuarta generación viene dada por los derechos humanos en la relación con las nuevas tecnologías, mientras Riofrío prefiere hablar de derechos digitales, donde se encuentran una nueva gama de derechos como el derecho a existir digitalmente, el derecho a la reputación digital y la identidad digital. Otros señalan que el elemento diferenciador sería que, mientras las tres primeras generaciones se refieren al ser humano como miembro de la sociedad, los derechos de la cuarta harían referencia al ser humano en tanto que especie. Finalmente, hay autores que esquematizan las oleadas de derechos humanos en 5 generaciones. Así, Helio Gallardo defiende la existencia de 5 generaciones de derechos humanos, que identifica con las reivindicaciones de diferentes grupos sociales. Serían los derechos civiles y políticos reclamados por la burguesía, los económicos, sociales y culturales, propios de los movimientos obreros y autoesclavistas, los derechos de los pueblos y sectores diferentes, incluyendo las luchas de descolonización y feministas, los ambientales que definen como derechos las siguientes generaciones futuras y los relativos al control del cuerpo y la organización genética de uno mismo, enfrentados a la mercantilización del interior de la vida. Gracias. Derecho y relación entre individuo, sociedad y poder político. Todos los seres humanos poseemos las mismas necesidades y los mismos derechos. Sin embargo, este principio no siempre ha podido aplicarse a lo largo de la historia, porque existen relaciones de poder entre los grupos de la sociedad que han determinado que unos grupos humanos se ubiquen sobre otros, por ejemplo, burgueses o nobles, y a través de esos factores de diferenciación, situación económica, social, cultural, política, ideológica, religiosa, condición migratoria, han creado sistemas de privilegios para uno y de exclusión para otros. Pero el factor económico que determinó principalmente que un grupo se ubique sobre el otro y pugne por alcanzar el poder político para dirigir el Estado de acuerdo a sus intereses de clase y conveniencia ideológica, política y económica, quienes no están de acuerdo con el orden establecido por este grupo son reprimidos, perseguidos, torturados, desaparecidos o asesinados. Hay también una disidencia no violenta entre quienes, habiendo estado de acuerdo con el grupo de poder, luego disienten y se autoexcluyen para cuestionarlo o vigilarlo de la sociedad civil. Pero a veces ocurre que estos sucesos, caracterizados por la ausencia del respeto a la opinión diferente y la intolerancia, se radicalizan y tienen como efecto desplazamiento humano, exilio político y por ende búsqueda de refugio. Gracias. Bien. Hay tiempo Fuente por grupo 4. Grupo 4, por favor. Fuentes, Guales, García, León, Tomalá y Zambrano. Ingeniero, una consulta. ¿Puede seguir el grupo 6D? Si alcanza el tiempo, porque ya creo que va a poner solo un grupo más. ¿El grupo 6 nos puso la clase pasada? Estoy equivocada, me confundí. No importa, secretaria, si se ofrecen, pero si alcanza el tiempo, sí los hago poner. A ver, dele rápido el grupo que toca ahorita. Ok.
Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Somos el grupo 4 y el tema es generación de derechos y relación entre individuos, sociedad y poder político. En primer lugar tenemos cómo surgieron las generaciones de derechos. Las colonias inglesas de América del Norte, la declaración de su independencia, coincidieron en sus conjuntos los denominados derechos de la primera generación. Por el año 1776, los fundadores de Norteamérica escribieron en la Declaración la Independencia de los Estados Unidos, que los hombres nacen libres e iguales en dignidad y en derecho. Contexto histórico del surgimiento. Los derechos humanos fueron declarados durante la Revolución Francesa siguiendo 3 principios básicos: libertad, igualdad y fraternidad. Buenos días, yo les voy a hablar un breve resumen sobre las generaciones de los derechos que se defienden desde la Edad Antigua, desde el siglo XVIII a.C., en la Edad Media, hasta el Renacimiento y la Ilustración. Se proclaman en la Revolución Francesa para dar fin a la monarquía. Segunda generación. Se consagran y reconocen en el siglo XX, en los años 1917 y 1920. Corresponden a los derechos económicos, sociales y culturales. Tercera generación. Protegen al colectivo desde la solidaridad. Incluyen los derechos de los pueblos indígenas y tribales del planeta, que se reconocen en 1989 por la OIT, en el convenio 169. La cuarta generación. Así se estimula la innovación y la información y la formación del capital humano. Se evitan nuevas formas de exclusión social dentro y fuera del país. Buenos días, yo le voy a hablar acerca de los derechos en relación entre individuo, sociedad y poder político. Los seres humanos aprenden a vivir y a convivir con otros y también crean relaciones de producción con base en la división del trabajo. Otra característica es que poseen ellos mismos características que los convierten en un único ser irrepetible y un ser político. Posee conciencia, que es la posibilidad de comprender lo que sucede a su alrededor. También tiene la capacidad de expresar sus sentimientos y pensamientos a través de la palabra articulada o escrita. Y tiene la tendencia a autorrealizarse, a encontrar y vivir su felicidad. Muchas gracias. Buenos días, yo les voy a hablar sobre lo que es individuo, sociedad y derecho. Como lo podemos apreciar en el siguiente cuadro, se presentan 4 sistemas, lo que es la ley natural, la norma natural, derecho y normas. La ley natural es una regla de razón práctica, además de ser un conjunto de principios que indican formas básicas para el florecimiento humano. En esta ley se encuentra lo que es las nociones de orden, las nociones de interrelación y las nociones de armonía. La norma natural, esta se rige al concepto de causalidad. Esto significa que describe todo lo que debe suceder. Además, estas son reglas para establecer cómo debe ser la conducta humana. Está lo que es el derecho, que el derecho es una ciencia a seguir un método sistematizado, que quiere decir que debe seguir un orden, una cronología, una estructura lógica. Y en términos generales, el derecho, en términos generales, el derecho es un ordenamiento jurídico que regula las relaciones establecidas en una determinada nación. Se subdivide en derecho natural, derecho vigente y derecho positivista. El derecho natural o derecho naturista son aquellos principios que se basan en la naturaleza humana. Estos son otorgados a los miembros de la sociedad. El derecho vigente son establecidos por el Poder Legislativo. Estos derechos son de carácter obligatorio y además el derecho positivista es un conjunto de normas jurídicas escritas por una soberanía. Y puede ser vigente o no vigente dependiendo si la orden
está establecida para una determinada población. Las normas, por último, las normas son un marco de significación que regula la conducta humana. Están los tipos de normas, que son las normas jurídicas, que estos son los derechos y obligaciones que el Estado impone. Las características de estas normas jurídicas es que son bilaterales. Esto quiere decir que hay un sujeto pasivo y un sujeto activo, que es el que exige. Son coercibles. Esto quiere decir que si no son cumplidas voluntariamente, pueden hacerse cumplir mediante la fuerza del Estado. Que son exteriores, generales. Esto quiere decir que llegan a un número. Bueno, y eso es todo. Gracias. Derechos y grupos de desplazados, refugiados, residentes políticos. Todos los seres humanos poseemos las mismas necesidades y los mismos derechos. Sin embargo, este principio no siempre ha podido aplicarse a lo largo de la historia, porque existen relaciones de poder entre grupos de la sociedad que han determinado que unos grupos se ubiquen sobre otros. Los refugiados cruzan las fronteras porque temen por su vida al interior del país. Gracias. Bien, alcanza el tiempo un grupo más. Venga el grupo que quería, creo que el grupo 6 quería, ¿no? Sí, ingeniero, grupo 6. Dele rápido. Listo. Buenos días, compañeros ingenieros. Mi grupo es el número 6. Estamos integrados por Montalbán, Zambrano, Menéndez, Figueroa y Ramón. Primera generación de derecho. Bueno, los derechos que comprende son las libertades fundamentales, los derechos civiles y políticos. Son los más antiguos en su derecho normativo. Son los derechos que corresponden al individuo frente al Estado o frente a cualquier autoridad. Sus principales características son que imponen al Estado el deber de siempre respetarlo. Solo pueden ser limitados por caos o bajo condiciones imprevistas en la Constitución. Implica sobre todo respeto y no impedimento. Su titular en los derechos civiles son todos los humanos en generales. En los derechos políticos, todos los ciudadanos. A continuación anuncian los derechos de la primera generación, distinguiendo entre los derechos y libertades fundamentales y derechos civiles y políticos. Los derechos y libertades fundamentales. Toda persona tiene derechos y libertades fundamentales sin distinción, raza, color, idioma, posición social o económica. Todo individuo tiene derecho a la vida y la libertad y a la seguridad jurídica. Los hombres y las mujeres poseen iguales derechos. Nadie estará sometido a la esclavitud o a la servidumbre. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia. Entre los derechos civiles y políticos tenemos: todo ser humano tiene iguales ante la ley, esto es, a todos debe aplicarse de igual manera. Toda persona tiene derecho al juicio de amparo. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido ni desterrado. A continuación, la segunda generación de derecho. Buenos días, voy a hablar sobre la segunda generación de derechos, histórico de su surgimiento. En virtud del transcurso del tiempo, hubo la necesidad de reafirmar estos derechos y crear otros. Esta
tenían que cumplir una función social, sin dejar de ser individuales. Había que ejercerlos con un sentido social, con una función social. Es así que el derecho a la propiedad deberá acomodarse a las exigencias sociales del bienestar social. A los partidos políticos se les agregarán los sindicatos en puja con los empresarios y patronos. Se demanda un estado de bienestar que implemente acciones, programas y estrategias a fin de lograr que las personas gocen de manera efectiva los derechos sociales y culturales. Estos derechos son: toda persona tiene derecho a la seguridad social y a obtener la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales. Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias. Toda persona tiene derecho a formar sindicatos para la defensa de sus intereses. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure a ella y a su familia la salud, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Toda persona tiene derecho a la salud física y mental. Muchas gracias. A continuación. Buenos días, yo voy a hablar acerca de los derechos de la tercera generación. Contexto histórico de su surgimiento. En este orden de cosas, las necesidades y exigencias del ser humano van intensificándose y consecuentemente van creciendo, demandando con ello una mayor y mejor calidad de bienes y servicios a tono con la modernidad. Consecuentemente, los derechos han debido justificar este proceso de evolución, siendo por tanto más igualitarios, más acordes con el avance y desarrollo de la ciencia, de la tecnología, de la complejidad de la convivencia. Entre otras palabras, estamos frente a otro cúmulo de derechos, los cuales ya han recibido el cualificativo de derechos de la tercera generación, los mismos que ya han sido considerados en nuestra Constitución. Estos derechos de tercera generación comprenden todos aquellos derechos de carácter colectivo y difusos, que han venido siendo reconocidos particularmente a partir de la aprobación de la Carta de las Naciones Unidas en 1948 y tienen que ver con el desarrollo, con la calidad de vida, con la paz, con la preservación del medio ambiente y de los recursos naturales. Los unifica, su incidencia en la vida de todos, por lo que precisan para su realización una serie de esfuerzos y cooperaciones en un nivel planetario. Estos derechos son a la autodeterminación, a la independencia económica y política, a la identidad nacional y cultural, a la paz, a la coexistencia pacífica, al entendimiento y confianza, a la cooperación internacional y regional, a la justicia internacional, al uso de los avances de la ciencia y de la tecnología, a la solución de los problemas alimenticios, demográficos, educativos y ecológicos, a la preservación del medio ambiente, a la preservación del patrimonio común de la humanidad y al desarrollo de los pueblos. Gracias. Buenos días, yo voy a hablar sobre los derechos de cuarta generación, que son los derechos a la libertad de expresión e información. Son de los derechos más actuales, pues surgen en el siglo XXI. Estos derechos están relacionados con el desarrollo de la tecnología. Tienen acceso libre a la información y a la comunicación, al flujo e intercambio de información y a la transferencia de conocimiento, pues dan paso a la innovación y a la formación del capital humano y evitan nuevos tipos de exclusión, como pueden ser la exclusión digital. Y también permiten la inserción del país en un mundo globalizado. Estos derechos son derechos a la información y a la comunicación, derecho a la libertad informática, derecho a la interacción simple y completa con la administración pública por medio de las redes telemáticas, derecho a la formación del capital humano para su inserción en la sociedad de la información y derecho a la inserción autónoma del país en un mundo globalizado. Gracias.
de derechos y relación entre individuos, sociedad y poder político. ¿Qué son? Estos son un conjunto de reglamentaciones que regulan la conducta humana dentro de una sociedad, con el objetivo de alcanzar el bien común. Estos se dividen en tres principios fundamentales que son igualdad, libertad y dignidad humana. La igualdad del ser humano es aquella a ser reconocidas como iguales ante la ley y de disfrutar de todos los derechos otorgados de manera incondicional, es decir, sin algún tipo de discriminación. La libertad es la facultad o capacidad del ser humano de actuar según sus valores, criterios, razón y voluntad. La dignidad humana es el derecho que tiene cada ser humano de ser respetado y valorado como ser individual y social, con sus características y condiciones particulares por el solo hecho de ser una persona. Individuo, sociedad y poder político. El ser humano es un individuo, es un ser social que necesita relacionarse con su entorno, en este caso la sociedad, que este es un conjunto de individuos que buscan un bien común y en esta los poderes políticos que cumplen un papel fundamental. Derechos y grupos de desplazados, refugiados y disidentes políticos. Existen relaciones de poder entre los grupos de la sociedad que han determinado que unos se ubiquen sobre otros, principalmente en el factor político. El desplazamiento es un proceso de movilidad humana que se da porque los espacios donde las personas se desenvuelven se convierten en invivibles, lo que hace que busquen otros espacios donde garantizar sus vidas. Los refugiados cruzan las fronteras porque temen por su vida al interior del país de donde residen. A su criterio, no se les brinda la protección necesaria ante la existencia de amenazas a su integridad y buscan la protección en los países vecinos. Muchas gracias. Muy bien. ¿Terminó el grupo? Falta alguien. Ya, eso es todo. Listo. Vamos a hacer un pequeño resumen. Y más que un resumen, quiero resaltar los retos de los derechos humanos. Ya vimos los retos, vimos la clase pasada y ahora la primera, segunda, tercera generación. Y algunos textos hablan de una cuarta generación de los derechos humanos. Pero ¿cuáles son los retos actuales? No cabe duda que en nuestro país requerimos de una consolidación de la propuesta amplia e integral en materia de derechos humanos. Los derechos humanos no se cumplen en su cabalidad. Una cosa es decir el derecho a la educación. Y otra cosa es que no, más que nada en esta pandemia, muchos estudiantes no han tenido ese acceso a la educación. Un gobierno responsable, y tal vez uno socialista, hubiera entregado tablets, laptops, internet gratuito, más que nada en la parte rural, para que los chicos puedan estudiar en la manera virtual. Pero un gobierno irresponsable, un gobierno de derecha que busca no gastar, no va pues a invertir en eso. No es que eso es gasto público. Comprar tablet, comprar laptop, comprar internet gratuito para el pueblo, eso es dinero. Dinero que sale de impuestos, es impuesto que se le cobra a los ricos. Entonces no busca. Hablamos de que tenemos 38.000 millones, perdón, 8.000 millones de dólares en las reservas monetarias internacionales. Increíble, nunca antes hemos tenido una reserva. Y no hay medicina en los hospitales. Y no hay educación para el pueblo. Es como que tú tengas dinero en la cuenta y tu hijo vaya a una escuela fiscal. Y con ese dinero te compras un carro, pero no le pagues el colegio a tu hijo. O sea, así es la dicotomía de esta ideología que lamentablemente ganó aquí. Porque así gobierna la gente, más que nada los ricos. Hablaban ustedes de grupos de poder. Sí, son los grupos de poder. Depende de qué grupo de poder esté gobernando para que se tomen las decisiones a favor del pueblo o se tomen decisiones a favor de un grupo minoritario de empresarios o de gente de plata. Aprobaron una reforma tributaria que le carga la mano a los impuestos a la clase media y no a la clase alta. Y somos la clase media los que pagaremos más. Eliminan el impuesto a la salida de capitales, que es un impuesto básicamente para gente que saca dinero. ¿Usted cree que el pobre o la clase media nosotros sacamos dinero a otros países? No. Los que sacan dinero afuera son los ricos. A los que afecta ese impuesto a la salida de capitales son los que sacan el dinero para evadir. Como el presidente que sacó su dinero para evadir. Entonces ese impuesto, por más que lo cacareen como que han cumplido,
está beneficiando es a la parte rica de la sociedad y no a la parte pobre. Y es lamentable. Entonces esos derechos de educación y salud no se van a dar, o no se están dando en su plenitud, como debería ser. Medicina gratuita, salud gratuita para el pueblo. Dígame que en 4 años, 7 meses, ¿qué escuela nueva hay? ¿Qué nuevo hospital hay? Ni uno. Ah, es que se lo llevaron todo. O sea que hay 8.000 millones en reserva y se lo llevaron todo. Y no hay obras. Lo que pasa es que se nos está enseñando a mentirnos en la cara. Y como la prensa no reclama, porque está contenta con este gobierno, entonces la gente no reclama. Pero deberíamos estar reclamando cómo es que hay 8.000 millones de dólares en las reservas, en las cuentas de ahorro del Estado, y cómo es que no hay medicina en los hospitales, y cómo es que no hay nuevos hospitales, y cómo es que no hay nuevas escuelas, o las clases van a comenzar y las escuelas están descuidadas, sin mantenimiento. Entonces esos derechos a los que consideramos humanos dados no se dan, o no se dan en su plenitud o en su magnitud. Los desafíos de los derechos humanos. Primero, la pobreza y la desigualdad mundial. Hay modelos económicos y políticos que lo que fomentan es la desigualdad. Es que al ecuatoriano no le gusta que le regale nada. A ver, no te están regalando salud, te están dando lo que es un derecho tuyo. Tu derecho es que te den salud, que te den medicina gratuita. Ese es tu derecho. Ah, es que a mí no me gusta que me regalen. Bueno, paga. Si tú tienes cómo pagar, paga, te felicito. Pero el pueblo, o la gente que no tiene cómo pagar, o la gente que no quiere pagar, va al hospital público, va al IES y recibe, nosotros los afiliados pagamos todos los meses un valor y necesitamos que nos den nuestra medicina cuando nos enfermamos. Ni en el IES hay medicina, que está nuestro dinero de aportes todos los meses. Entonces no se está cumpliendo a cabalidad los derechos humanos. La pobreza y la desigualdad aumentan. Y la gente sigue votando por modelos que aumentan la desigualdad, con la esperanza que le venden de que ahí va a haber más inversión extranjera y que va a haber más trabajo. Ya cuando pasan 2, 3 años te das cuenta que es mentira, ahí vuelven a votar por la izquierda. Ya Chile recapacitó y votó otra vez por la izquierda. Argentina, Bolivia, Perú. Lamentablemente acá votamos por la derecha. Votaron por la derecha. 2, discriminación. Vemos que todavía hay discriminación, por más que es un derecho humano universal, todavía hay discriminación de todo tipo, inclusive nosotros mismos discriminamos. Tal vez ya no somos racistas, o no hay tantos racistas. Yo me acuerdo de pelado, que iba al estadio, de unos 15, 16, 17 años que empecé a ir al estadio. Cuando un jugador de color cogía el balón, le gritábamos, me incluye, porque yo escuchaba y me parecía chistoso, le hacemos Claro, después crecí, maduré y ya no lo hice. Porque así sea un jugador contrario de color. Los de tu equipo también son de color. O también hay jugadores de color en tu equipo, porque todos son rubios, si aquí somos mestizos, no somos todos blancos. Pero hay gente que es mestiza y aún así es racista. Hay racismo todavía, hay discriminación. Hay discriminación a la mujer. Le pagan menos a una mujer que a un hombre. Hay discriminación sexual. Si es gay, si es homosexual, no lo contratan o lo atacan o se le burlan. Una cosa es hacer una broma que posiblemente, entre comillas, sea solo una broma, pero igual no se sabe que la persona se puede ver afectada por la broma. Sin embargo, se hace. Pues todavía no superamos esas discriminaciones, pese a que está el derecho humano y que a veces lo conocemos, todavía discriminamos por sexo, por raza, por condición social. A veces no tenemos ni mucha plata y nos creemos como la Florinda, doña Florinda, los Florindos, pobres que se creen ricos y piensan como ricos. 3, los conflictos armados y la violencia. Ahorita mismo parece que va a haber un conflicto armado con Rusia y Ucrania. Parece, esperemos que no, pero todavía hay conflictos armados en el mundo.
porque pese a que se crean las Naciones Unidas para evitar que hayan esos conflictos, todavía hay países que entran en conflicto y que no respetan esos derechos a no haber conflicto armado y a no haber violencia. 4. Otro desafío de los derechos humanos también es la impunidad. No solo en la parte de la corrupción, en la parte del robo al Estado. Y cuando hay corrupción, tengamos algo claro, es corrupto el funcionario público, sea de izquierda o sea de derecha, que reciba plata, y es corrupto también la empresa que da la coima. Pero lamentablemente, por ejemplo, en el caso del RECH, no se sancionó a RECH y no se la penalizó. Entonces ahí se ve claro un montaje político del gobierno del momento, de Lenín Moreno, contra estos funcionarios. Cuando usted da plata a un vigilante, es corrupto usted y es corrupto el vigilante. Yo una vez conversé con un amigo que llegó, oh, este vigilante maldito me sacó $10. Sí, pero tú ¿por qué le diste? Tú también eres corrupto. Entonces, por favor, a veces no tenemos esa diferenciación de la corrupción y creemos que los demás son corruptos cuando todos somos de una u otra manera cómplices de la corrupción, de la impunidad. La impunidad se refiere también a cuando hay casos de corrupción que no son sancionados. El gobierno anterior hubo casos sonados de bolsa de cadáveres, de medicinas, y poco a poco han ido saliendo libres y hasta les piden perdón. O sea, poco más de que salgan con un trofeo de inocente. Yo no sé si son inocentes o culpables, pero si hubo los casos de corrupción, algún culpable tiene que haber. Es como el 30S. Ahora resulta que todos son inocentes. Nadie hizo la revuelta, nadie hizo el intento por el Estado, nadie atacó, nadie hizo nada. Todos, yo no estaba, yo sí estaba, yo estaba por acá, es que yo estaba amando de esto, pero yo no fui. Ahora como subió otro gobierno, todos salen libres y todos felices y todos. ¿Y en qué quedó? Impune. Ese es el problema, que se trata mucho de politizar la justicia y se politiza tanto que vemos casos donde debía haber un culpable, así no sea él o el detenido el culpable, pero debe haber un culpable, pues alguien lo hizo. Si no es el que está acusado, debe ser otro. O si es el que está acusado, sino que pagó dinero para salir. 5. Carencia de democracia. Nosotros vivimos una democracia parcial. Creemos que democracia es decir lo que nos da la gana, o que haya elecciones. Y muchas veces las elecciones son manipuladas por la prensa. Yo me acuerdo que antes de las elecciones de Chile, la prensa dijo que era apretada la elección y que iba ganando el candidato de derecha. El resultado ganó el candidato de izquierda con más de 10 puntos porcentuales. No era apretada la elección. No estaba apretada. Muchas veces ellos saben que no está apretada, pero lo dicen porque están defendiendo a una ideología contra otra. 6. Debilidad de las instituciones. Las instituciones son débiles. Mientras más no haya respeto a la democracia, va a haber instituciones que no sean respetadas. La Contraloría, la Fiscalía, cuando actúan de forma política, pierden su respeto ante la sociedad. Desafíos de la implementación, la brecha de conocimiento. Yachay era un proyecto muy bueno para tratar de minimizar esa brecha. Me refiero a la brecha, es la distancia que hay entre los países que invierten y obtienen bastante conocimiento de fruto de esa inversión y los países subdesarrollados que no invertimos mucho. Ecuador está apostando a Yachay para que haya conocimiento generado aquí propio. Cambió el gobierno, ya no es socialista, llegó el gobierno de Lenín Moreno de derecha, no liberal, y el de ahora, y ya no invierten en ese proyecto. Y lo peor es que la sociedad no le reclama. La sociedad reclama que no se hizo el Refugio del Pacífico, pero no reclama a Lenín Moreno que no siguió. No le reclama a Lazo que no sigue con porque la refinería es primordial. Es un proyecto que debería ir, sí o sí, indistintamente si es izquierda o derecha. Pero como lo planteó la izquierda, no sirve, entonces ahora nadie le apuesta a la refinería. Y solo lo usan para quejarse de que no se hizo. O sea, es increíble. Entonces la Chay es un proyecto que debe ser impulsado con más fuerza
por los gobiernos actuales. Sin embargo, como fue por otro gobierno, no lo van a hacer. Y entonces va a seguir habiendo una brecha, no solamente la brecha entre ricos y pobres, también la brecha entre conocimiento, entre lo que se invierte en el conocimiento y lo que no se invierte. 2, brecha de la capacidad. Una brecha de la capacidad, hay varias brechas ahí, brecha de la capacidad instalada, brecha de la capacidad de producción, etc. 3, la carencia de compromiso y la brecha de seguridad. Es increíble cómo en nuestros tiempos la inseguridad nos está ganando. El país está altamente inseguro. Lo peor de todo es que las autoridades no hacen nada. Es increíble. Lamentablemente seguiremos así mientras no lleguen autoridades que vayan a luchar definitivamente contra la delincuencia. Se llenan la boca diciendo que cogieron 2 toneladas más de droga, 3 toneladas más de droga, 5. Sí, pero no termina pues la droga. Y no hay presos. O sea, detienen 3 toneladas de droga, pero no hay presos. Entonces va a entender que no están siendo efectivos las autoridades. Bien, eso como resumen y como un llamado a visualizar los desafíos que tienen los derechos humanos, que están los derechos humanos, pero de que se cumpla a cabalidad hay una diferencia, hay una distancia. Bien, ¿alguna pregunta? Prendan las cámaras para verlo, solo veo a mi secretaria que está prendida la cámara. Arriaga Elías, tiene una foto. ¿De qué es esa foto, Arriaga? Arteaga, perdón. De Barcelona. Con los nuevos jugadores. Sí, profe. Ya, chévere. Listo, niños. Entonces, para concluir, no se olviden la próxima semana que tenemos vacaciones. Aprovechen para pasar en unión de sus familias, para pasar cuidándonos. Miren que a partir de mañana, estamos 22, mañana 23, están prohibidos los espectáculos públicos. Yo creo que eso debieron haberlo hecho hace tiempo, desde todo diciembre, porque hasta ayer había cualquier cantidad de fiestas por todos lados. Recién mañana, inclusive mañana era la fiesta de Navidad de nosotros, los profesores, y ya la hemos suspendido, porque por seguridad tenemos que cuidarnos todos, hasta ver qué tan peligrosa es esa variante nueva, y para cuidarnos a nuestra familia. Entonces ustedes están jóvenes que posiblemente quieran salir, ya habrá oportunidad de ir a fiesta, ya habrá otra Navidad. Tienen que cuidarse para que obviamente ustedes y sus familiares estén con mejor salud. Estemos todos con mejor salud, todos nos cuidamos, todos mejoramos. De aquí nos vemos, estamos 22, nos vemos el 5 de enero. El 5 de enero nos vemos. Hagan las tareas, yo ya voy a actualizar las tareas de la unidad 2, si quieren las pueden ir avanzando, porque no son difíciles, ¿ok? ¿Qué más? ¿Alguna pregunta? Bien, niños, entonces un placer, les deseo que pasen una linda Navidad, un lindo y feliz, próspero año 2022, que todos nuestros sueños y nuestras familias se cumplan, que todo sea un año lleno de felicidad, un año lleno de salud, y que todos logremos nuestros éxitos para el 2022. ¿Ok? Un abrazo para todos, pasen unas lindas fiestas. Nos vemos el próximo 5 de enero, si Dios quiere. Un abrazo, pasen bien. Nos vemos, niños, pasen bien. Feliz Navidad. Igualmente. Gracias. Igualmente. Gracias, un abrazo, chicos.